1. ¿Cuáles son los principios que inspiran el proceso penal chileno y cómo se manifiestan en el procedimiento ordinario? El proceso penal chileno está fuertemente inspirado por los principios del sistema acusatorio y los derechos fundamentales. Los principales son: juicio previo y única persecución. Nadie puede ser condenado sino por una sentencia fundada dictada por un tribunal imparcial. Se manifiesta en que la etapa de juicio oral es la central del procedimiento y prohíbe que una persona sea juzgada 2 veces por el mismo hecho, non bis in idem. Presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad. Se manifiesta en que la carga de la prueba le corresponde exclusivamente al Ministerio Público y en el carácter excepcional de las medidas cautelares, como la prisión preventiva. Contradictoriedad y bilateralidad de la audiencia. Las partes tienen derecho a conocer, debatir y controvertir las alegaciones y pruebas de la contraparte. Se manifiesta en la estructura de las audiencias, donde el juez decide solo después de escuchar a ambos lados. Inmediación. El tribunal debe percibir la prueba directamente sin intermediarios. Se manifiesta en que los jueces del tribunal oral deben presenciar de forma continua y directa toda la prueba rendida en el juicio. No se pueden fallar causas basándose en actas escritas de declaraciones pasadas. Publicidad. Las actuaciones de la investigación y del juicio son públicas. Se manifiesta en el libre acceso de la ciudadanía y los medios a las salas de audiencia, salvo excepciones muy calificadas, como la protección de la intimidad de menores. Oralidad. Todas las alegaciones, declaraciones y argumentaciones deben realizarse de viva voz ante el tribunal. Se manifiesta en que el juicio y las audiencias previas se desarrollan íntegramente de forma verbal, quedando prohibida la delegación de funciones del juez. 2. Explique las etapas del procedimiento penal ordinario, indicando el objetivo principal de cada una. El procedimiento penal ordinario chileno se estructura en 3 etapas sucesivas bien diferenciadas. Etapa de investigación. Su objetivo principal es reunir los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal o determinar si procede el sobreseimiento. Está a cargo del Ministerio Público con auxilio de las policías y controlada por el juez de garantía. Comienza formalmente con la formalización de la investigación y culmina con el cierre de la investigación. Etapa intermedia o de preparación del juicio oral. Su objetivo principal es delimitar el objeto del juicio, depurar el material probatorio y definir qué pruebas serán admitidas para ser rendidas en la etapa siguiente. Comienza con la presentación de la acusación por parte del fiscal y concluye con el dictado del auto de apertura del juicio oral por parte del juez de garantía. Aquí también se debaten la exclusión de pruebas ilícitas o sobreabundantes y las salidas alternativas. Etapa de juicio oral. Su objetivo principal es resolver la controversia penal, determinando de manera definitiva la absolución o condena del acusado mediante una sentencia. Se desarrolla ante un tribunal colegiado e imparcial, tribunal de juicio oral en lo penal, sobre la base de la prueba rendida oralmente, bajo estricto cumplimiento de los principios de inmediación, contradicción y publicidad. 3. ¿Quiénes son los intervinientes del proceso penal y cuáles son sus principales derechos y obligaciones? El Código Procesal Penal chileno define explícitamente a los siguientes intervinientes. El fiscal, Ministerio Público, dirige en forma exclusiva la investigación de los delitos, ejerce la acción penal pública y protege a víctimas y testigos. Su obligación principal es actuar con objetividad, investigando tanto lo que incrimina como lo que exime de responsabilidad al imputado. El imputado, persona a quien se le atribuye participación en un hecho punible. Sus principales derechos son: ser considerado inocente, contar con un abogado defensor desde el primer acto de persecución, guardar silencio sin que ello sea usado en su contra, y conocer los fundamentos de los cargos en su contra. Su obligación es comparecer ante los llamados del tribunal, bajo apercibimiento de arresto si no lo hace. El defensor, abogado encargado de resguardar las garantías del imputado. Su obligación principal es ejercer una defensa técnica y oportuna, representando fielmente los intereses de su representado. Tiene el derecho de acceder a los registros de la investigación, salvo secretos legales puntuales, y a entrevistarse privadamente con el imputado. La víctima, persona ofendida por el delito. Tiene derecho a ser atendida con respeto, a solicitar medidas de protección, a ser escuchada por el fiscal y el juez, y a querellarse. Su principal obligación, si es citada como testigo en el juicio, es comparecer y declarar la verdad de lo que sabe. El querellante, persona, la víctima, su representante u organismos habilitados por ley, que interpone una querella penal para ser parte activa del proceso. Tiene el derecho de pedir diligencias de investigación y adherirse a la acusación fiscal o presentar una propia. Su obligación es someterse a las reglas procesales vigentes para las partes en litigio. 4. ¿Cuál es el rol del juez de garantía durante la etapa de investigación y qué materias son de su competencia? El rol fundamental del juez de garantía es actuar como un árbitro imparcial encargado de cautelar el cumplimiento de las garantías constitucionales y los derechos fundamentales de todos los intervinientes del proceso frente a las facultades persecutorias del Estado, Ministerio Público y policías. Su función principal no es investigar, sino controlar la legalidad de lo obrado. Son de su exclusiva competencia las siguientes materias: autorizar aquellas medidas intrusivas o diligencias de investigación que restrinjan o afecten derechos consagrados en la Constitución, interceptaciones telefónicas, entradas y registros de moradas, incautación de correspondencia. Resolver la aplicación de medidas cautelares personales, como la prisión preventiva o el arresto domiciliario, y reales, como la retención de bienes. Dirigir y resolver lo debatido en la audiencia de formalización de la investigación, cautelas de garantías y plazos de investigación. Conocer y aprobar las salidas alternativas, suspensión condicional del procedimiento y acuerdos reparatorios, o el sobreseimiento de la causa. Conducir íntegramente la etapa intermedia y la audiencia de preparación del juicio oral, dictando finalmente el auto de apertura. Tramitar y fallar los procedimientos abreviados, simplificados y de acción penal privada. 5. ¿Cuál es la función del Tribunal de Juicio Oral en lo penal y cómo se diferencia de la del juez de garantía? La función del Tribunal de Juicio Oral en lo penal, TOP, es conocer y fallar en única instancia las causas por crímenes o simples delitos que lleguen a la etapa de juicio.
Es un tribunal colegiado compuesto normalmente por 3 jueces encargado de presenciar la rendición de las pruebas, deliberar y dictar la sentencia definitiva de absolución o condena. Las diferencias principales con el juez de garantía son: naturaleza del órgano. El juez de garantía actúa de forma unipersonal. Un solo juez resuelve. El TOP es un órgano colegiado. 3 jueces dirigen el juicio y dictan el fallo. Etapa procesal. El juez de garantía interviene desde el inicio del caso, durante toda la etapa de investigación y en la etapa intermedia. El TOP solo interviene en la etapa final de juicio oral. Conocimiento de los hechos. El juez de garantía conoce los antecedentes previos y las actas de investigación para resolver cautelares o la preparación del juicio. Los jueces del TOP llegan al juicio bajo el principio de imparcialidad objetiva, hoja en blanco, no conocen la carpeta del fiscal y solo se forman convicción a partir de la prueba que se rinda viva y directamente frente a ellos durante la audiencia del juicio. Resolución del conflicto. El juez de garantía solo puede dictar sentencias definitivas en procedimientos especiales y concentrados, abreviado o simplificado. El TOP es el único competente para juzgar y dictar sentencia en el procedimiento ordinario penal. 6. ¿Es la investigación desformalizada y cuáles son sus principales características? Es la fase inicial de la etapa de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público de manera autónoma, previa a la comunicación oficial de cargos ante el juez. Sus principales características son: falta de control judicial previo. Las diligencias se realizan sin la intervención constante del juez de garantía, a menos que se afecten derechos fundamentales. Secreto relativo. Las actuaciones son secretas para los terceros ajenos al proceso, pero el imputado y su defensa pueden tener acceso a ellas, salvo que el fiscal disponga la reserva de ciertas piezas de forma excepcional y por un plazo acotado. Ausencia de efectos procesales drásticos. Durante este periodo no corren los plazos de caducidad de la investigación, no se interrumpe la prescripción de la acción penal de forma definitiva y, por regla general, no se pueden solicitar medidas cautelares de alta intensidad como la prisión preventiva. 7. ¿Es la formalización de la investigación y cuál es su naturaleza jurídica? La formalización es la comunicación oficial que el fiscal efectúa al imputado, en presencia del juez de garantía, de que desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados. Su naturaleza jurídica es la de un acto jurídico procesal unilateral del Ministerio Público. Es una facultad exclusiva del fiscal que no requiere la aprobación ni la autorización del juez para ser ejercida. El magistrado solo asiste para controlar la legalidad del acto y velar por los derechos del imputado. 8. ¿Cuál es la finalidad de la audiencia de formalización? La audiencia de formalización persigue las siguientes finalidades esenciales: garantizar el derecho a la defensa, permitir que el imputado conozca de manera clara, precisa y oportuna los hechos que se le imputan y su calificación jurídica, para que pueda defenderse adecuadamente. Fijar el objeto de la investigación, establecer un marco fáctico delimitado, del cual el fiscal no podrá apartarse sustancialmente al momento de presentar una futura acusación, principio de congruencia. Controlar la legalidad de la persecución, someter las actuaciones del Ministerio Público al control del juez de garantía en un acto público y oral. Debatir medidas cautelares, servir de instancia inmediata para que las partes discutan la necesidad de imponer medidas cautelares personales o reales sobre el imputado. 9. ¿Desde cuándo se tiene la calidad de imputado? ¿Cuáles son las consecuencias de aquello? Se adquiere la calidad de imputado desde el primer acto del procedimiento dirigido en contra de una persona, ya sea que éste emane de la policía, del Ministerio Público o de cualquier otra autoridad encargada de la persecución penal. Las consecuencias principales de adquirir esta condición son: nacimiento de derechos y garantías. Desde ese mismo instante la persona es titular de todos los derechos constitucionales y legales vigentes, tales como el derecho a guardar silencio, a no autoinculparse y a designar un abogado defensor de confianza. Derecho de defensa activa. Le otorga la facultad de solicitar diligencias al fiscal, intervenir en las actuaciones procesales y pedir al juez de garantía que ordene el cese de cualquier afectación ilegal a sus derechos, cautela de garantías. Sujeción al proceso. Queda vinculado formalmente a las resultas de la investigación, lo que implica la obligación de comparecer ante las citaciones y la posibilidad de ser objeto de medidas restrictivas de libertad si la ley lo autoriza. 10. Explique los efectos jurídicos que produce la formalización de la investigación. El acto de formalizar la investigación genera los siguientes efectos jurídicos inmediatos y de gran relevancia. Suspende el curso de la prescripción de la acción penal, detiene el cómputo del plazo legal para que el delito prescriba, comenzando a correr un nuevo plazo si el proceso se paraliza. Comienza a correr el plazo de cierre, se inicia el cómputo del plazo máximo que tiene el fiscal para investigar, que por regla general no puede exceder de 2 años, aunque el juez suele fijar un plazo judicial significativamente menor. Habilita la solicitud de medidas cautelares. El fiscal o el querellante quedan facultados para pedir medidas como la prisión preventiva, el arresto domiciliario o el arraigo, las cuales no se pueden decretar formalmente sin una previa formalización. Fija el principio de congruencia, limita la posterior acusación del fiscal, la cual deberá ser estrictamente coherente y concordante con los hechos exactos que fueron objeto de la formalización. Otorga competencia para salidas alternativas, permite que las partes puedan proponer y discutir la aprobación de una suspensión condicional del procedimiento o un acuerdo reparatorio. 11. ¿Qué diferencias existen entre la formalización y la acusación? Las principales diferencias entre ambos actos procesales son: finalidad. La formalización busca comunicar oficialmente al imputado que se le investiga para garantizar su derecho a defensa. La acusación busca ejercer la acción penal de manera definitiva, solicitando una pena concreta e iniciando el camino al juicio oral. Momento procesal. La formalización se realiza al inicio o durante el desarrollo de la etapa de investigación. La acusación se presenta una vez concluida y cerrada formalmente la investigación. Autoridad ante la que se ejerce. La formalización se efectúa de manera verbal en una audiencia ante el juez de garantía. La acusación es un acto escrito que se presenta ante el juzgado de garantía para que éste lo notifique a las partes. Efectos sobre el imputado. La formalización habilita la discusión de medidas cautelares y fija un plazo de investigación.
La acusación transforma la condición del imputado a la de acusado y delimita de forma definitiva las pruebas que se rendirán en el juicio. 12. ¿Debe modificarse la formalización durante la investigación? Fundamente. Sí, plenamente. El Ministerio Público puede modificar, precisar, ampliar o rectificar la formalización cuantas veces sea necesario a lo largo de la investigación, un acto que en la práctica penal chilena se conoce como reformalización. Fundamento: la investigación es por su propia naturaleza dinámica y progresiva. El fiscal puede descubrir nuevos antecedentes, nuevos delitos cometidos por el mismo sujeto, la participación de más coautores o agravantes que no conocía en la primera audiencia. Para resguardar el derecho de defensa y cumplir con el principio de congruencia, el fiscal tiene la obligación de formalizar estos nuevos hechos o calificaciones jurídicas ante el juez de garantía antes de que venza el plazo de investigación, asegurando que el imputado no sea sorprendido con acusaciones sobre hechos de los cuales nunca se pudo defender. 13. ¿Qué actuaciones investigativas requieren autorización judicial previa y por qué? Requieren autorización judicial previa todas aquellas actuaciones denominadas medidas intrusivas, que son diligencias de investigación que por su naturaleza limitan, restringen o privan de derechos fundamentales garantizados por la Constitución, como la inviolabilidad del hogar, la intimidad o la libertad personal. Ejemplos de ellas son las interceptaciones telefónicas, la entrada y registro en un domicilio particular, la incautación de correspondencia o la obtención de muestras corporales sin consentimiento. ¿Por qué? El proceso penal chileno establece este requisito como un control de legalidad y ponderación. Al ser el Ministerio Público un órgano administrativo y persecutor, la ley exige que sea un tercero imparcial, el juez de garantía, quien evalúe si la medida es estrictamente necesaria, idónea y proporcionada para el éxito de la investigación, evitando así abusos estatales o intromisiones arbitrarias en la esfera privada de los ciudadanos. 14. ¿Qué son las medidas cautelares personales y cuáles son sus principios rectores? Art. 155 y 140 CPP. Las medidas cautelares personales son resoluciones judiciales restrictivas o privativas de la libertad ambulatoria del imputado, dictadas con el fin de asegurar los objetivos del procedimiento penal. Sus principios rectores son: legalidad/excepcionalidad, solo pueden imponerse aquellas medidas expresamente señaladas por la ley y se aplican como una excepción a la regla general de que el imputado debe enfrentar el proceso en libertad. Proporcionalidad, la intensidad de la medida debe ser equivalente y guardar estricta relación con la gravedad del delito imputado y la pena probable que arriesga el sujeto. Instrumentalidad, no constituyen una pena anticipada, su único fin es servir de instrumento para asegurar la comparecencia del imputado, el éxito de la investigación o la seguridad de la sociedad y de la víctima, según los requisitos de necesidad de cautela que exige el artículo 140 para la prisión preventiva. Provisionalidad/variabilidad, no son definitivas. Pueden ser modificadas, revocadas o sustituidas en cualquier momento del proceso si varían las circunstancias que las motivaron originalmente. 15. ¿Qué medidas cautelares personales contempla el Código Procesal Penal distintas de la prisión preventiva? El artículo 155 del Código Procesal Penal contempla un catálogo de medidas cautelares de menor intensidad que el juez puede decretar de manera fundada si las estima suficientes para garantizar los fines del procedimiento. El arresto domiciliario, ya sea total o parcial, nocturno o en las horas que el tribunal determine. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada, debiendo informar periódicamente al tribunal. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez, el Ministerio Público o la autoridad que se designe, comúnmente conocida como firma mensual/quincenal. La prohibición de salir del país, de la localidad en la que residiere o del ámbito territorial que fije el tribunal, arraigo. La prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, o de visitar ciertos lugares. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa. La prohibición de aproximarse a la víctima o a su familia y, en su caso, la obligación de abandonar el hogar común que compartiere con la víctima, medidas de protección/alejamiento. 16. ¿Es el plazo de investigación y desde cuándo comienza a computarse? El plazo de investigación es el periodo de tiempo legalmente delimitado durante el cual el Ministerio Público debe realizar todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y fundar una eventual acusación. Comienza a computarse desde la fecha de la audiencia de formalización de la investigación. La ley establece que este plazo no puede exceder de un máximo de 2 años, pero en la práctica penal el juez de garantía suele fijar un plazo judicial ostensiblemente menor, por ejemplo 60, 90 o 120 días, el cual puede ser ampliado de forma justificada a petición del fiscal antes de que expire. 17. ¿Es el cierre de la investigación y cuáles son sus efectos? El cierre de la investigación es el acto procesal por el cual el fiscal da por concluida la etapa de recopilación de antecedentes, al estimar que ya se han practicado las diligencias necesarias para el esclarecimiento del hecho. Sus efectos principales son los siguientes. Cesa la facultad de realizar diligencias, el Ministerio Público ya no puede ejecutar nuevas actuaciones investigativas, salvo excepciones muy urgentes o complementarias contempladas por la ley. Comienza a correr el plazo para deducir la acusación, se activa un plazo fatal e improrrogable de 10 días para que el fiscal adopte y comunique alguna de las decisiones definitivas sobre el futuro del caso. Precluye la oportunidad para ciertas salidas alternativas, marca el límite temporal ordinario para debatir y aprobar determinadas salidas alternativas o procedimientos especiales si no fueron acordados previamente. 18. ¿Qué alternativas tiene el fiscal una vez cerrada la investigación? Dentro de los 10 días siguientes al cierre de la investigación, el fiscal tiene la obligación legal de optar por una de las siguientes 3 alternativas. Formular acusación, si cuenta con fundamentos y pruebas suficientes para estimar que el hecho constituye un delito y que el imputado es responsable del mismo, presenta por escrito su acusación para ir a juicio oral. Solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal, si constata que el hecho no es constitutivo de delito, que el imputado es inocente, que la responsabilidad penal está extinguida o que concurre otra causal legal. Le pide al juez de garantía que ponga fin de forma total o parcial al procedimiento.
Comunicar la decisión de no perseverar en el procedimiento, si el fiscal considera que a lo largo de la investigación no logró reunir los antecedentes o pruebas suficientes para fundar una acusación, comunica esta decisión. Esto deja sin efecto la formalización y revoca las medidas cautelares, permitiendo que la causa se archive provisionalmente. 19. ¿Qué requisitos debe cumplir una acusación? La acusación es el escrito formal con el cual el Ministerio Público delimita los cargos. Debe cumplir de forma estricta con los requisitos enumerados en el artículo 259 del Código Procesal Penal. La individualización de los acusados y de su defensor. La relación circunstanciada de los hechos atribuidos con precisión de modo, tiempo y lugar, la cual debe guardar perfecta congruencia con los hechos de la formalización. La mención de la calificación jurídica de los hechos del delito específico, el grado de desarrollo, tentado, frustrado o consumado y la forma de participación del acusado, autor, cómplice o encubridor. La mención de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, atenuantes y agravantes si existieren. La pena cuya aplicación se solicita y las accesorias legales correspondientes. La lista de los medios de prueba que el fiscal se propone rendir en el juicio oral, individualizando detalladamente a los testigos, peritos, documentos y evidencias materiales. 20. ¿Cuál es la finalidad de la audiencia de preparación del juicio oral? La audiencia de preparación del juicio oral, APJO, constituye el corazón de la etapa intermedia y tiene como finalidades esenciales: delimitar el objeto del juicio, conocer la acusación fiscal, las posibles demandas civiles o adhesiones de los querellantes y las alegaciones de la defensa para fijar con exactitud los términos de la disputa penal. Realizar el control de la prueba. Filtro probatorio es el escenario donde el juez de garantía debate con las partes y resuelve qué pruebas se aceptan y cuáles se rechazan. Se excluyen aquellas que sean impertinentes, sobreabundantes, que correspondan a hechos públicos y notorios, o que hayan sido obtenidas con infracción de garantías fundamentales, prueba ilícita. Fijar las convenciones probatorias, permitir que las partes acuerden dar por acreditados ciertos hechos materiales sobre los cuales no hay controversia, evitando tener que rendir prueba innecesaria sobre ellos en el juicio. Dictar el auto de apertura, emitir la resolución judicial que resume de manera limpia el caso, las pruebas admitidas y el tribunal competente, sirviendo de guía de navegación, exclusiva para el tribunal de juicio oral en lo penal. 21. ¿Resoluciones adopta el juez de garantía en la audiencia de preparación de juicio oral? Durante el desarrollo y al término de la audiencia de preparación del juicio oral, APJO, el juez de garantía adopta las siguientes resoluciones fundamentales. Resolución sobre vicios formales, ordena la corrección de errores de forma que contenga la acusación fiscal o las presentaciones del querellante y la defensa. Aprobación de convenciones probatorias, valida las resoluciones y acuerdos tomados por las partes para dar por acreditados ciertos hechos, determinando que circunstancias no requerirán ser probadas en el juicio oral. Resolución de exclusión de prueba, dicta el rechazo fundado de aquellos medios de prueba presentados por las partes que resulten ser manifiestamente impertinentes, sobreabundantes, que pretendan acreditar hechos públicos y notorios, o que provengan de actuaciones declaradas nulas o que hayan sido obtenidas con infracción de garantías fundamentales, prueba ilícita. Pronunciamiento sobre salidas alternativas o sobreseimiento. Si las partes lo plantean en esta última oportunidad legal, el juez puede aprobar una suspensión condicional del procedimiento, un acuerdo reparatorio o dictar el sobreseimiento definitivo si se constata una causal legal evidente. Dictado del auto de apertura del juicio oral. Es la resolución de término de la audiencia con la cual el juez cierra la etapa intermedia y envía formalmente la causa al tribunal de juicio oral en lo penal. 22. ¿Es el auto de apertura del juicio oral y cuál es su contenido? El auto de apertura es la resolución judicial dictada por el juez de garantía al finalizar la audiencia de preparación, mediante la cual se declara formalmente abierta la etapa de juicio y se remite el caso al tribunal competente. Esta resolución es de suma importancia, ya que delimita estrictamente el marco sobre el cual se desarrollará el juicio oral. Según el artículo 277 del Código Procesal Penal, su contenido debe incluir de forma obligatoria: el tribunal competente, la indicación del tribunal de juicio oral en lo penal encargado de conocer y fallar la causa. Las acusaciones objeto de juicio, la transcripción precisa de la o las acusaciones del fiscal y del querellante si correspondiera, y las modificaciones que se les hubieran introducido. Las demandas civiles, la mención de las acciones civiles que se hubieran deducido y que deban ser resueltas en el juicio. Las convenciones probatorias, el listado detallado de los hechos que las partes acordaron dar por probados y que queden exentos de discusión. Las pruebas admitidas, la individualización minuciosa de todos los medios de prueba, testigos, peritos, documentos, objetos que fueron aceptados y que deberán rendirse ante el tribunal del juicio. La individualización de los acusados que se encontraren con medidas cautelares, especialmente si están bajo prisión preventiva o arresto domiciliario. 23. Explique el desarrollo del juicio oral, indicando las principales actuaciones que se realizan desde su inicio hasta la sentencia. El juicio oral se desarrolla en una audiencia continua y pública ante el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, TOP, siguiendo un orden secuencial estricto. Apertura de la audiencia y alegatos de apertura. El presidente del tribunal declara iniciado el juicio, verifica la presencia de las partes y ofrece la palabra consecutivamente al fiscal, al querellante y al defensor para que expongan verbalmente sus teorías del caso y lo que pretenden probar. Declaración del acusado. Se le otorgan sus derechos al acusado y se le ofrece la oportunidad de declarar. Puede decidir hacerlo en ese momento, más adelante, o ejercer su derecho a guardar silencio. Recepción de la prueba. Rendición probatoria. Cada parte presenta los medios de prueba admitidos en el auto de apertura en el orden que determine. Primero lo hace el fiscal, luego el querellante y finalmente la defensa. Consiste en el examen y contraexamen de testigos y peritos, la lectura o exhibición de documentos y la presentación de evidencia material / objetos. Alegatos de clausura. Una vez terminada la recepción de la prueba, se ofrece la palabra a las partes en el mismo orden para que analicen las pruebas rendidas, critiquen la de la contraparte y expongan sus conclusiones finales solicitando la condena o absolución.
Derecho a la última palabra y cierre del debate. El tribunal otorga al acusado la oportunidad de manifestar lo que estime conveniente antes de finalizar la audiencia pública. Seguidamente, el juez presidente cierra el debate. Deliberación y veredicto. Los jueces se retiran a deliberar en privado por un plazo máximo de 24 horas. Al regresar a la sala, comunican de forma verbal el veredicto, si el acusado es absuelto o condenado. Audiencia de determinación de la pena y sentencia. Si hay condena, se debate la cuantía de la pena y las atenuantes /agravantes. Finalmente, en un plazo que no puede exceder de 5 días desde el veredicto, el tribunal procede a la lectura o notificación del texto íntegro de la sentencia definitiva. 24. Compare la investigación, la etapa intermedia y el juicio oral, indicando sus objetivos, principales actuaciones y autoridades competentes. Aspecto: etapa de investigación, etapa intermedia, preparación, etapa de juicio oral. Objetivo principal: reunir elementos de convicción para fundar la acusación o determinar el sobreseimiento del caso. Filtrar, depurar y admitir las pruebas, delimitar el objeto del juicio y zanjar vicios formales. Resolver definitivamente la controversia penal absolviendo o condenando mediante una sentencia. Principales actuaciones: denuncia /querella, formalización, realización de diligencias científicas o policiales y solicitud de cautelares. Presentación de la acusación escrita a audiencia de preparación NAPJO, debate de exclusión de pruebas y dictado del auto de apertura. Alegatos de apertura y clausura, declaración del acusado, rendición y examen de la prueba, veredicto y sentencia. Autoridad competente: Ministerio Público dirige la investigación. El juez de garantía ejerce el control de derechos. Juez de garantía dirige en exclusiva toda la etapa intermedia. Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, TOP, órgano colegiado de 3 jueces. 25. ¿Cuáles son los recursos ordinarios y extraordinarios en materia procesal penal? En el sistema procesal penal chileno, el régimen de recursos está fuertemente limitado por el principio de única instancia. No existe el recurso de apelación masivo contra sentencias definitivas de juicio oral. Los recursos se clasifican doctrinal y legalmente en: recursos ordinarios. Son aquellos que proceden de forma general contra resoluciones dictadas a lo largo del procedimiento, sin exigir causales de procedencia extremadamente complejas o excepcionales. Recurso de reposición. Procede en contra de las resoluciones dictadas fuera de las audiencias por escrito o durante el desarrollo de una audiencia oral, con el fin de que el mismo tribunal que dictó la resolución la modifique o deje sin efecto. Recurso de apelación. Es excepcional en este sistema. Procede únicamente contra las resoluciones dictadas por el juez de garantía que la ley señale expresamente, EJ. Las que declaran la inadmisibilidad de una querella, las que ponen término al procedimiento o hacen imposible su prosecución, y aquellas que conceden, niegan o revoquen la prisión preventiva. Lo conoce la Corte de Apelaciones respectiva. Nota: no procede jamás contra sentencias definitivas dictadas por un tribunal de juicio oral en lo penal. Recursos extraordinarios o especiales. Son aquellos diseñados para atacar resoluciones específicas bajo causales muy estrictas señaladas expresamente por el legislador. Recurso de nulidad. Es el recurso estrella para impugnar la sentencia definitiva dictada en un juicio oral o en procedimientos simplificados /abreviados. Busca invalidar el juicio o la sentencia cuando se han infringido derechos constitucionales, se ha aplicado erróneamente la ley con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, o se han violado las reglas de valoración de la prueba, sana crítica. Dependiendo de la causal, lo conoce la Corte de Apelaciones o la Excelentísima Corte Suprema. Acción de revisión, que la doctrina discute si es un recurso o una acción autónoma, se contempla para impugnar sentencias condenatorias firmes y ejecutoriadas, cosas juzgadas, cuando con posterioridad se descubren antecedentes fidedignos que demuestran inequívocamente la inocencia del condenado, EJ. Aparición viva de la supuesta víctima de homicidio, falsedad comprobada de testigos clave, etc. Es de competencia exclusiva de la Corte Suprema. 26. Salidas alternativas. ¿Cuál es el objeto de las mismas? ¿Cuáles son? Las salidas alternativas son mecanismos procesales contemplados en el ordenamiento penal chileno que permiten poner término al conflicto penal o suspender el procedimiento sin necesidad de llegar a un juicio oral, siempre que se cumplan ciertos requisitos legales específicos. Objeto de las salidas alternativas: descongestión del sistema judicial. Permiten canalizar los recursos públicos hacia la persecución de delitos de mayor gravedad o alta complejidad social, evitando que el aparato judicial colapse con causas menores. Prontitud y eficiencia. Otorgan una respuesta rápida y eficaz a los conflictos penales, reduciendo drásticamente los tiempos de tramitación. Economía procesal. Disminuyen los costos temporales y económicos tanto para el Estado como para los propios intervinientes del proceso. Reparación del daño a la víctima. Buscan asegurar soluciones que pongan énfasis en la compensación, devolución o satisfacción del interés de la víctima, priorizando la vía pacífica sobre la puramente punitiva. Evitar la estigmatización del imputado. Ofrecen una oportunidad de reinserción temprana a delincuentes primerizos o de baja peligrosidad, impidiendo que ingresen al ambiente carcelario. ¿Cuáles son? El Código Procesal Penal contempla únicamente 2 salidas alternativas. La suspensión condicional del procedimiento, acuerdo entre el fiscal y el imputado, aprobado por el juez de garantía, que consiste en suspender la tramitación del caso por un periodo de tiempo fijos de 1 a 3 años, sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones, EJ no acercarse a la víctima, firma mensual, pagar una indemnización. Si el imputado cumple las condiciones y no comete nuevos delitos en ese lapso, la causa se sobresee definitivamente y sus antecedentes quedan limpios. Los acuerdos reparatorios, convenio directo celebrado entre el imputado y la víctima, aprobado por el juez de garantía, que versa sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial o lesiones menos graves. Consiste típicamente en el pago de una suma de dinero o la ejecución de una prestación en favor de la víctima. Una vez que el acuerdo se cumple o se garantiza a satisfacción, se dicta el sobreseimiento definitivo, extinguiéndose la acción penal.
27. Causales de exclusión de prueba en la audiencia de preparación de juicio oral. Durante la audiencia de preparación del juicio oral, APJO, el juez de garantía realiza un estricto control de admisibilidad probatoria. Según el artículo 276 del Código Procesal Penal, el juez debe excluir los medios de prueba que se pretendan llevar al juicio oral bajo las siguientes causales de forma taxativa. Pruebas manifiestamente impertinentes son aquellas que no guardan ninguna relación directa ni indirecta con los hechos que son objeto de la acusación, ni con las circunstancias que puedan agravar, atenuar o eximir la responsabilidad penal del acusado. Pruebas sobreabundantes, aquellos medios de prueba que reiteran innecesariamente la misma información o pretenden acreditar un hecho que ya se encuentra fehacientemente demostrado en el proceso por otros elementos probatorios idénticos. Hechos públicos y notorios. Se excluyen las pruebas destinadas a acreditar situaciones que son de conocimiento general y público por toda la sociedad, por lo que no requieren ser objeto de actividad probatoria en el juicio. Prueba ilícita, infracción de garantías fundamentales es la causal más trascendental. Se debe excluir obligatoriamente cualquier medio de prueba que provenga de actuaciones o diligencias que hayan sido declaradas nulas, o que hayan sido obtenidas de forma directa o indirecta mediante la vulneración de derechos y garantías constitucionales. Una confesión bajo tortura, evidencia incautada en un allanamiento de morada sin orden judicial previa.